pierdas el comienzo de un programa rebelde y solidario. Aligar, mi amor. La voz de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Muy buenos días, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a todos a este nuevo encuentro, el programa número 42 de Aligar, mi amor, de este 24 de abril. Mi nombre es Mariens Monzón y este programa lo hacemos entre un equipo, un gran equipo. Entre ellos, Nora Leguizamón en la producción, Olivier Bursen, quien está en la Coordinación General de Aire y también está conmigo aquí en el estudio para las entrevistas y para acompañarme constantemente. También gracias a Víctor Ruesja, quien es el encargado del diseño gráfico de nuestro programa. A Gonzalo Beiveder, a quien le mandamos un abrazo, un beso enorme, toda la fuerza del mundo para superar este momento. Él es editor y está en la producción artística. Y Gonzalo, ahí estamos todos junto a vos. A Elisa Giordano también la saludamos, que es nuestra coordinadora general y está en toda la cancha también, atenta para todo y en todo. Le mandamos un abrazo muy grande. Y Daniel Álvarez, quien está en la operación de Territorio Rebelde. Ustedes se comunican a nuestro WhatsApp al 11 33 22 92 44, 11 33 22 92 44, y después les comentamos qué libro sorteamos el día de hoy. Hoy hablamos sobre América Latina, resistencia al imperialismo y derechos humanos. También tenemos radios que nos retransmiten, entre ellas Radio Panamericana, que es comunicación popular desde Huerta Grande en Córdoba, FM Inclusión 102.3 desde Gualeguaychú, Entre Ríos, Radio Líder 97.7 de Luján en la provincia de Buenos Aires, Radio La Tosca de La Pampa, FM Riachuelo, Radio Cultura 94.3 de Santa Fe, y FM Radio La Tusca de Chepes, La Rioja, es la 96.1. Después seguimos saludando a nuestras amigas radios, ¿no?, que nos transmiten en simultáneo o lo hacen durante el fin de semana. Les recuerdo que los programas completos, las entrevistas, podcasts y los informes los pueden escuchar en anchor.fm/Aligar mi amor con guiones, también en Facebook y YouTube como Aligar mi amor. Dicho esto, los invito a todos a tener en cuenta barbijo, distancia sanitaria de 2 metros por lo menos, alcohol en gel y lavado de manos constante. Cuidémonos, así cuidamos a los demás. Vamos a compartir con ustedes ahora el editorial de José Schulman, el presidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. No hace falta ser psicólogo para intuir que cuando Rodríguez Larreta nombra a la escuela privada en vez de la escuela primaria, o cuando Marcelo Longobardi propone formatear la Argentina de un modo más autoritario, no están cometiendo errores de lenguaje, sino dando a conocer de manera planificada, premeditada o no, un pensamiento profundo de la derecha. Privatizar y disciplinar es su programa básico desde siempre. Veamos. La palabra privatizar condensa todo un programa económico-social que es resultado no solo de sus profundas convicciones burguesas, sino de un diagnóstico de la crisis. Arrancan, como todos, de lo obvio. Hay crisis, hay miseria, hay hambre, la producción industrial, el comercio, no crecen lo esperado. Y eso, aquí es tan importante, en su diagnóstico, se debe a que se han limitado los espacios del mercado que podrían generar rentabilidad. Y ello a causa de un populismo estatalista que arruina todo. En el caso de la escuela privada, ellos ven un negocio inmenso en la educación, que está parcialmente obstruido por el Estado. Si se pudieran privatizar las escuelas secundarias y la universidad, como casi ya privatizaron buena parte de la educación primaria en el Gran Buenos Aires y la ciudad autónoma,
habría mucho más rentabilidad para las empresas de la educación. Nunca es todo privado, en su cabeza hay un espacio para un sistema gratuito, semigratuito, becado, para los pobres. Una educación pobre, para pobres, pobremente pagada. Bueno, lo que hace la Reta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero tienen un problema. Algunos derechos en Argentina son resultado de luchas seculares. La educación pública, la salud pública, el derecho a sindicalizarse, la memoria. Y ni siquiera pudieron barrerlos del todo, ni con Menem, ni con Macri, porque es cierto que la derecha puede llegar a ganar elecciones y el peligro está de nuevo a la vuelta de la esquina, pero no es tan fácil después eliminar los gremios docentes, los gremios médicos, el movimiento popular cercano a las escuelas y los hospitales, el movimiento de derechos humanos, al menos en democracia. Por eso Marcelo Longobardi. Volvamos a Longobardi, textual. Formatear la Argentina de un modo más autoritario. Acá el secreto está en formatear y más. Formatear indica una acción violenta de reorganizar la sociedad de manera profunda, radical, a patadas. Sería terminar con CETERA, con la Asociación de Médicos Municipales, con la SICOP de la provincia de Buenos Aires, pero también con los movimientos piqueteros, territoriales, incluso, ¿por qué no?, con los organismos de derechos humanos que no se dediquen exclusivamente a la memoria. Más autoritario. Indica que Longobardi sabe que tiene a su favor un grado de autoritarismo no pequeño en la sociedad argentina. Pero el autoritarismo hoy se ejerce centralmente desde el llamado Poder Judicial, de un modo un poco indirecto. Un Poder Judicial que de judicial no tiene nada, como cualquiera puede ver el circo de la presidencialidad escolar en la ciudad de Buenos Aires, que disciplina, pero que no alcanza. Hay un problema de movimientos históricos regionales, sincrónicos, es decir, más o menos la región nuestra América, el sur, se mueve en la misma sintonía. Hay un problema de dominación neocolonial que hace que los movimientos imperiales de dominación se expresen en toda la región, más o menos igual, pero también los movimientos de resistencia, de lucha, de construcción de alternativa, son más o menos cercanos. Cuando fue el ciclo de golpe de Estado de los 70, el Plan Cóndor, toda América del Sur terminó bajo los gobiernos militares, el autoritarismo expreso que añora Longobardi. Cuando fue el ciclo de democracias neoliberales como la de Menem, más o menos lo mismo. Incluso cuando fue el ciclo de gobiernos progresistas, hubo cierta sincronía y hasta Bachelet ensayó algunos pases de baile. No es casualidad. En una generación, en los últimos 50 años, el gobierno de los Estados Unidos tuvo éxito parcial y luego fracasó con las dictaduras militares, con los gobiernos neoliberales clásicos, convivió y presionó a los gobiernos progresistas para que no crucen la raya, los logró derrotar luego por las buenas o por las malas. Pero ahora se da cuenta que el formato electoral de democracias minimalistas no es seguro, ni siquiera en Perú. Nada menos que en Perú. No alcanza para tener garantías que la dominación colonial que necesitan se mantenga. ¿Eso quiere decir que se vienen los golpes de Estado fascistas en toda América? No. Pero requiere prestar atención a tipos como Longobardi, porque son los voceros anticipados de un movimiento profundo del núcleo duro del imperio norteamericano, que para preservar su dominio en el patio trasero no dejará tropelías sin cometer, y saber que la derecha argentina es cipaya en el sentido más estricto del término. No tiene planes propios, actúa a impulso y dirección del imperio norteamericano. Los que tiraron la bomba atómica en Hiroshima y sostuvieron a los Videla no tienen ninguna limitación a la hora de destruir la democracia. Y lo primero para defenderla es saber de dónde viene la cachetada, para que no llegue a ser un golpe.
Tenemos que aprender a ser solidarios con el otro, sin pedir nada a cambio. El día que nosotros vivamos como vivían los pueblos originarios, el yo soy tú y tú eres yo, mirarme a la cara del otro y decir que somos iguales. Pocos medios de comunicación o pocos comunicadores se han atrevido a decir la verdad de la corrupción, ahora lo están persiguiendo. No hay un Estado de derecho, hay un Estado de hecho. A las personas que están privadas de libertad y que son pertenecientes a pueblos originarios deben dárseles condena distinta al encarcelamiento, de manera tal de cumplir con nuestras costumbres, nuestras formas de vida. Porque el capitalismo en crisis, como está descrito en todos los clásicos, van con mucho más ganacidad, mucho más volupia, diría, hacia los bienes de la naturaleza para apropiarse de forma privada y volver a acumular. Yo creo que es una ingenuidad lo de salvar la grieta, unas buenas intenciones, pero no es grieta, se llama lucha de clases. A ligar, mi amor. Y hasta las 14 los acompañamos aquí en A Ligar, mi amor. Y quería recordarles que hoy hablamos sobre resistencia latina, América Latina, resistencia al imperialismo y derechos humanos, en las voces de los activistas por los derechos humanos, Marcelo Charreo de Brasil, Alicia Lira Matus de Chile, que en un ratito nada más la vamos a tener aquí con nosotros en la entrevista, la primera entrevista de la tarde. Gustavo Gallardo también de Colombia, Adrián Ramírez López de México, Pablo Ruiz de Asociación, integrantes de la Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos y Víctimas de la Prisión Política. También tenemos una entrevista a Gabriel Siviñán más adelante en la tarde. Bueno, por supuesto recién escuchamos a José Schulman en su editorial, que es imperdible, como cada sábado. Está para escucharlo nuevamente con tranquilidad, para ir comprendiendo cada una de las palabras que nos comparte José Schulman. También un poema leído por Paula Ferré, un poema del poeta, escritor y músico y locutor Armando Tejada Gómez. No se olviden que hoy sorteamos un libro también de Armando de Magdalena y El Otoño en Armas. Les recuerdo entonces, hasta las 14 estamos aquí en A Ligar, mi amor, y ustedes pueden comunicarse al 11 33 22 92 44. Decíamos que América Latina, resistencia al imperialismo y derechos humanos. Sobre este tema hemos decidido recorrer nuestro continente para ir profundizando con datos, análisis, testimonios de quienes son activistas por los derechos humanos. Y estos compañeros que vamos a ir presentando a lo largo del programa pertenecen todos a la Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos. Hace unos días se reunieron en un encuentro de seguimiento y discusión cuyo eje central fue los derechos humanos, prisioneros y prisioneras y la intervención imperial, donde participaron la Liga Mexicana por los Derechos Humanos, la Fundación Lazos de Dignidad de Colombia, la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos de Chile, Funda Latín de Venezuela, la Liga Argentina por los Derechos Humanos, y como invitadas Cecilia Urquieta, ex viceministra del gobierno de Evo Morales, y Lil Caruso, referente de Uruguay. Entonces nosotros vamos a las fuentes, por decir de alguna manera, vamos a las voces que son referentes para que nos expliquen la situación en sus países y la proyección en la región. También les recuerdo que la Liga forma parte de esta coordinadora, donde se planteó que la unidad latinoamericana de los pueblos es una necesidad de supervivencia contra el avance del neocolonialismo y la explotación, haciendo hincapié sobre todo en la solidaridad que de manera urgente necesitan Venezuela y Cuba ante el avance y continuidad, ¿no?, por decirlo de alguna forma, el imperialismo y el bloqueo. Nosotros estamos en comunicación con alguien que nació en Concepción, en Chile, y vivió la mayor parte de su infancia junto a su mamá y varios hermanos, ¿no? Ella se trasladó luego a Santiago, donde comenzó a militar en las Juventudes Comunistas. Conoció al negro, a Felipe Rivera, con quien se casó en 1970. Y cuando comenzó la dictadura de Pinochet, Rivera fue capturado y asesinado. Y ella decidió ingresar a la agrupación de familiares de ejecutados políticos para
mantener en alto la lucha, ¿no? Y actualmente se desempeña como la presidenta de esta organización, donde sigue su lucha, como decíamos, por la justicia de las víctimas de este golpe militar que sigue teniendo consecuencias en nuestro país vecino. Vamos a presentarla entonces junto a Olivier Rebursen a Alicia Lira Matus. Muy buenas tardes, bienvenida. Mi nombre es María. Buenas tardes, gracias por la invitación. ¿Cómo está, Alicia? Olivier arranca siempre las entrevistas, así que no vamos a perder la costumbre. Buenos días, buenas tardes, Alicia. Un gusto hablar nuevamente contigo. Olivier Rebursen de la Liga, junto a Marian Monzón aquí en el micrófono. Bueno, la primera pregunta tendría que ver con ¿cuál es la situación real del Chile gobernado por la derecha piñerista en tiempos de pandemia, en tiempos de COVID? ¿Y cuánto hay que alertar sobre las falencias de este modelo chileno que durante tantos años nos quisieron vender como el ejemplo de la democracia postdictatorial? Hola, gracias por la invitación. Bueno, para nosotros estamos viviendo como pueblo una situación gravísima, política, de represión criminal, de hambruna, ingobernabilidad y más encima actividades, declaraciones y acciones de parte de las Fuerzas Armadas y Carabineros que llegan al límite contra la libertad de expresión, pero también atentados contra la democracia. Y eso lo ha permitido este gobierno. Hay que recordar que desde el 2019, a raíz de la revuelta popular, a raíz de la indignación de los jóvenes primero y después de la población en general, hombres y mujeres organizados, se ha llevado una política criminal que se violó, hasta la fecha se ha violado sistemáticamente los derechos humanos, cual lo acreditan distintos informes internacionales de la gravedad de los hechos, y más cuando después de haber vivido casi 17 años en dictadura cívico-militar, ver que nuevamente nos declaran la guerra a través de cadena nacional, el presidente Piñera, porque éramos un enemigo gigante, enorme, que no los deteníamos ante nada ni nadie. Por lo tanto, vuelven a sacar a la Fuerza Armada a la calle. Estremecedor, dramático haber visto los tanques en la Alameda nuevamente. Y bueno, y cada día, hoy día, estamos viviendo realmente una situación gravísima. La hambruna, la ingobernabilidad, la represión criminal que sigue, que hoy día la gente, a mérito de estado de toque queda, de cuarentena total, tienen que salir a la calle, en manifestarse, en barricada, en consigna, que realmente hay un gobierno que no escucha. Estamos viviendo una situación donde las Fuerzas Armadas, por un lado, sacan declaración en conjunto y el gobierno la apoya, pero no escuchan a la gente. Hoy día tuvimos un gran triunfo en este tercer pago de la ISAPRE, el 10% para las necesidades, ya que el gobierno, el Estado tiene al desamparo a los hombres y mujeres que están al desamparo de falta de trabajo, que tienen que estar encerrados con su familia y se tienen que estar sacando sus pensiones. Sin embargo, hasta la derecha votó este proyecto de ley y el gobierno sigue no escuchando. Por lo cual para nosotros es una situación grave, que no sabemos qué camino a tomar, pero sí lo que sabemos, que nuevamente están empezando situaciones de expresiones en la calle, con fogata, con barricada, con denuncia, con declaraciones. Es tan grave la situación que nosotros, el coordinador de agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, hace una semana sacamos una declaración contra el atentado nuevamente que hace este presidente de nombrar de ministro de Trabajo a un integrante de los civiles cómplices de los peores crímenes de este país, que es Patricio Melero, quien en 1977 con Joaquín Lavín y muchos más hicieron un juramento en Chacarilla donde defender el legado de la dictadura pinochetista. Y hoy día es ministro del Trabajo. También esa carta la mandamos a la OIT.
pero nos vimos en esta situación tan grave que vivimos hoy día, porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la señora Bachelet, no han publicado los resultados de las comisiones que delegaron en el 2020 para ver cuál grave eran las violaciones de derechos humanos en este país. Y hasta la fecha, o más de un año, no han publicado estas informaciones, tampoco las recomendaciones, por lo tanto, el gobierno sigue aplicando su política criminal. Y eso es grave, por lo cual las cátedras de la Universidad de Chile, las agrupaciones de familiares de víctimas, los colectivos de migrantes, los colectivos de organización, porque hoy día es tan dramático. Tenemos un coordinador de víctimas familiares de daños oculares, tenemos un coordinador de muertes, asesinados en el estallido social, tenemos como 5 agrupaciones de familiares de presos políticos. O sea, cómo se ha hereditado lo que vivimos en la dictadura, y eso estremece, es un retroceso, y vemos que nuevamente familiares están en la búsqueda de la verdad y la justicia en los crímenes de sus familiares, o estas agrupaciones en conjunto, felizmente con las agrupaciones históricas, con la sociedad, exigiendo la libertad de los presos políticos. Es una realidad que no hubiésemos querido nunca saber, pero esto es responsable también de todos los gobiernos, que hay proyectos de ley que han dormido en el Congreso, que nunca escucharon a los familiares ni a las víctimas cuando pedíamos proyectos de ley para sancionar, como degradar a los militares condenados en violaciones de derechos humanos. Cuando hoy día las agrupaciones nos revictimizan, teniendo un decreto de ley de la dictadura, que es el decreto de ley de amnistía del 78. Todas estas décadas las agrupaciones exigiendo a los parlamentarios un proyecto de ley para que lo anularan. No lo han anulado hasta la fecha porque ningún presidente tuvo esa voluntad. Saben que en noviembre del año pasado, en el caso de la Operación Colombo, hablo de 119 víctimas, 119 familias que viven hoy día en la búsqueda de esos familiares, se le aplica por 3 ministros del Tribunal Constitucional la ley de autoamnistía. Eso es el resultado de aquellos presidentes que han sido, como dicen, más democráticos izquierda, como Lago, Bachelet, que recorrieron lo internacional del mundo diciendo que Chile está pacificado, que estamos reconciliados, por lo tanto había justicia. Cada hecho de hoy día en este gobierno ha desenmascarado todo lo que los familiares y las víctimas hemos venido diciendo y luchando por ello durante décadas. La pregunta, Alicia, volviendo un poco recorriendo un poco lo que estabas diciendo, ¿no? Sobre el 10% de impuesto, no sé cómo se denomina, ¿no? Que no se llevó a cabo, lo tiene que promulgar el presidente, teóricamente, entiendo eso, yo no ha podido avanzar esto. Claro. Eso por un lado. La otra pregunta tiene que ver con lo del plebiscito que quedó en la nada, quedó todo ahí congelado, no hubo ningún avance con ninguna de estas proyectos que hubo para poder avanzar y para poder democratizar un poco más lo que es el país trasandino, ¿no? Y bueno, Piñera, por supuesto, no sé cuánto tiene de resto su presidencia, su mandato, a eso me refiero, ¿no? Para, no sé, tener una esperanza en nuevas elecciones o en las fuerzas políticas, que es lo que están haciendo como para poder mejorar un poco esto o cambiar un poco la perspectiva, ¿no? Por ejemplo, el 10% es lo que inventó en el tiempo de la dictadura José Piñera, hermano de Sebastián Piñera, donde es la plata, es el dinero de los trabajadores. Pero la diferencia es que no tiene una razón social, sino que se fue depositando en empresas privadas. Y esas empresas privadas han usurpado años atrás. Cada vez que bajaban los intereses, perdían los cotizantes, que el trabajador, la trabajadora. Pero si subían los beneficios, ganaba la empresa, pero cuando pierde era colectivo, perdían los trabajadores. Ese 10% es la necesidad
que el Estado, el gobierno dejó al desamparo del apoyo económico, de asistir a esas familias que quedaron cesantes, que hay que guardar el resguardo de la salud en cuarentena. Entonces, en la desesperación empezaron a acudir al 10% y hubo tanta sensibilidad que se logró sacar el primero y el segundo. Vamos en el tercero, y el tercero realmente una situación más crítica hoy día, porque esto se prolongó en el tiempo, los pobres se han vuelto más pobres, los ricos se han vuelto más ricos, y es una situación dramática. Entonces se logró, imagínate que en el Senado se logró que oficialistas de derecha votaran el proyecto, pasó a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados, 45 diputados del gobierno votaron favorablemente porque el trabajador saque su 10%, porque ven en la práctica la necesidad, la dramática situación económica de hambruna que existe en la gran mayoría de este país. Por lo cual, porque el gobierno desconoce lo que es un país. Cuando él habla en cadena, le habla a un mundo de fantasía, le habla a gente que no es la que vive en este país. Entonces este 10%, como ha tenido un triunfo tan grande, el Piñera se sigue negando, entonces usó una facultad que le dieron, acudió al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, el poder nefasto, un cuarto poder que existe en nuestro país, que no es antidemocrático, porque más democrático puede ser en el Parlamento, que la gente, los diputados, senadores, son elegidos electoralmente. El Tribunal Constitucional tiene una composición de derecha casi total. Entonces, cada proyecto que sea progresiva hablemos, por ejemplo, que tenía que ver con la ley de aborto, con leyes progresistas, se van al tribunal porque sabe que ahí lo sepultan. Entonces, hoy día hay una lucha grande. Incluso ayer 15 diputados oficialistas le escriben a Piñera que rectifique y que no mande al Tribunal Constitucional. Él va a mandar al Tribunal Constitucional. Eso significa, aunque votara favorablemente al tribunal, significa un atraso por lo menos casi de un mes que la gente no resiste. Que el gobierno da unos bonos con letra chica, con trámite. Imagínate, la mayoría de la gente, la más desposeída, no tiene internet, no tiene computador. ¿Cómo va a llenar las cosas que le ponen? Alicia. Y sobre el plebiscito, para complementar, el plebiscito por la crisis sanitaria, un consenso de retrasarlo, y esto sería el 15-16 de mayo. Hay una lucha muy grande porque, como bien sabe usted, aquí hay muchos militantes de la UDI, incluso ex demócratas cristianos, que hoy día se disfrazaron de independientes y que van a rescatar tanto los contenidos de la Constitución pinochetista. Pero hay una gran pelea de lograr que todos los constituyentes de izquierda, militantes de izquierda que van candidatos sean logrados, porque aquí lo que hizo el gobierno y algunos sectores de la concertación, como la DC, cuando el 15 de noviembre llamaron a una convención en vez de una asamblea constitucional, fue para cooptar y sacar su militancia, porque la militancia socialista, la militancia del PPD estaba en la calle. Entonces, con esa promesa comunicacional, que incluso hay dos del Frente Amplio que se prestaron para eso y que hoy día están arrepentidos, fue solamente cooptar y sacar su militancia a la calle. Eso es quitarle fuerza al movimiento. Y eso es lo que estamos luchando. A esta altura no va a haber cambio, pero sí el desafío que, como dicen hoy día los candidatos, porque hay candidatura a concejales, a alcaldes, constituyentes, dicen hoy día los de derecha andan con un salvavidas de plomo, porque todo lo que ha hecho este gobierno lo está hundiendo. Entonces ahí también hay una intención interesada de aquellos parlamentarios, sobre todo de Renovación Nacional, que le están pidiendo que recapacite, que no lo haga, es porque saben que si siguen les va a ir muy mal en lo electoral.
Alicia Lira Matus, nos quedamos sin tiempo, así que le agradecemos muchísimo por esta descripción, esta pintura de lo que está ocurriendo en nuestro país hermano. Un abrazo muy fuerte y volveremos a comunicarnos para seguir charlando sobre la situación en América y también para ver la función que tiene la Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos en la región. Un abrazo muy grande y gracias por estar en Aligar, mi amor. Gracias, chao. Alicia Lira Matus, entonces, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, charlando con la Liga. Entrevistas. Desde Ospica, la obra social del personal de la industria del cuero y afines, perteneciente a la Federación Argentina de Trabajadores de la Industria del Cuero y Afines, nos sumamos a la campaña de preinscripción a la vacunación contra COVID-19. Buenos Aires, vacunate. Colocamos puntos de información y preinscripción en Santa Teresita, Partido de la Costa, Exaltación de la Cruz y Florencio Varela, para que puedas acercarte y registrarte, vos y tu familia. Ingresá a vacunatepba.gba.gov.ar o descarga la app Vacunate PBA desde la plataforma Google Play para recibir toda la información. Sigamos cuidándonos, por vos, por tu familia, por todos y todas. Vacunate. Ospica, obra social del personal de la industria del cuero y afines. Este año, formate en responsabilidad social. Hoy, el conocimiento solo no alcanza. En EduForce te ayudamos a comprender la realidad y te damos las herramientas para llevar la responsabilidad social al interior de tu organización. Desde un proyecto hasta una estrategia integral, te enseñamos a diseñarlos, ejecutarlos y a medir y comunicar los resultados. En nuestra plataforma digital podés encontrar textos, videos y participar de clases en tiempo real con el profesor y otros alumnos. Lo haces a tu ritmo y desde la comodidad de tu casa. Llevamos más de 10 años formando las nuevas generaciones de líderes comprometidos con el desarrollo sostenible y ahora también en perspectiva de género. Ingresá en eduforce.com e inscribite. En Acercándonos Ediciones, producimos y distribuimos materiales culturales promoviendo la pluralidad cultural, el pensamiento crítico y la interacción como herramientas para construir un mundo mejor y más justo. Te invitamos a recorrer nuestros espacios en las redes y así conocernos un poco más. Súmate y participa en las actividades. Búscanos en redes sociales como Acercándonos Cultura y en nuestra página de internet www.acercandonoscultura.com.ar. Te esperamos. Seguimos aquí en Aligar, mi amor, hasta las 14 junto a ustedes y Acercándonos Ediciones nos permite sortear, como decimos cada sábado, uno de sus libros. El día de hoy vamos a sortear en la segunda hora el libro de Armando de Magdalena, El Otoño en Armas, un libro de poesías. Ustedes pueden comunicarse al 11 33 22 92 44. 11 33 22 92 44, nos dejan su mensaje y vamos a sortear en la segunda hora. Y quería comentarles también que la revista FONRES, de Responsabilidad Social Empresaria, del mes de abril, allí el tema principal es el debate pendiente sobre el derecho a reparar, que implica para las empresas y por qué no se sanciona todavía. Un concepto que ya fue legislado en la Unión Europea y que hace referencia a la responsabilidad de las empresas en el diseño de los productos que ofrecen, especialmente los tecnológicos. Los invitamos a conocer los cursos de EduForce, quien es nuestro auspiciante. Introducción a la igualdad de género en la responsabilidad social. Perspectiva de género en el marco de la responsabilidad social y otros son los cursos. Podés inscribirte escribiendo al contacto@eduforce.com. contacto@eduforce.com y vas a enterarte de este y otros cursos que tienen.
Hablábamos hace un ratito nada más sobre la Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos, ¿no? Y estamos para invitarlos a compartir un testimonio de un médico cirujano. Él es presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos y es ex vicepresidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos, de la cual Limedit es integrante, además de pertenecer a la Organización Mundial contra la Tortura. Estamos hablando de Adrián Ramírez López, quien esto decía. Feliz de compartir nuestras infelicidades, pero nuestra vocación y esfuerzo de lucha, porque primero que nada somos un pueblo unido que lucha más allá de las fronteras y que sigue reivindicando las posiciones antiimperialistas que reconocen el papel trascendental que tienen los organismos financieros internacionales, los organismos económicos internacionales sobre las políticas públicas de nuestros países y sobre la injerencia metaconstitucional que, independientemente de quién se encuentra en el poder, intentan subyugar a nuestras naciones mediante sus recetas que no comen, que no se aplican, que no se toman ellos. Ellos no han sacrificado sus ganancias y siguen concentrando la riqueza de muy pocos cada vez más concentrada y con mayor injusticia. Gracias a ellos es que el modelo de injusticia mundial se preserva más allá del sino político. Y es contra ellos con quien estamos dirigiendo hoy los esfuerzos. Queremos hacer énfasis en la necesidad de fortalecer nuestro esfuerzo para luchar contra el imperialismo carcelario, contra este régimen del welfare, el régimen del derecho penal del enemigo, el uso faccioso del derecho para llevar a prisión o fabricar delitos y hacer grandes negocios con la cárcel, no solo de los presos políticos, sino lamentablemente en nuestro país se gestó durante 40 años un régimen que devino en un narcoestado policíaco militar como consecuencia de lo que fue ese neoliberalismo. Y hoy está intentándose desmontar, pero no es fácil. Entonces, el uso faccioso del derecho con fines de este derecho penal del enemigo que se ocupa, como lo ha demostrado la Liga Argentina con el welfare allá, que lo vimos con Lula, que lo vimos en Bolivia, que lo vemos en diferentes países de nuestras latitudes, que lo vemos sobre todo como una exportación del modelo israelí, que tiene mucha influencia en nuestros países, es algo que tenemos que unirnos y combatir. Entonces, el planteamiento que nosotros hacemos desde la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, primero es invitarlos a que se sumen para que luchemos por la libertad de todos ellos, gente del pueblo que está presa y que tiene sentencias muy altas y que a pesar de la ley de amnistía que se ha generado y de los mecanismos para mejorar las condiciones de la impartición de la justicia, no logra desarticular la corrupción en el sistema judicial, ni logra cambiar los criterios ni la mentalidad de jueces y magistrados que aplican el derecho con fines facciosos y con un claro y marcado sello de clase que criminaliza la pobreza y somete a los pueblos, pero acompañado de los medios masivos de comunicación que engañan, que mienten y que hacen que la misma población pida penas más altas, que pida sentencias más altas, cuando no se dan cuenta que hay un gran negocio detrás de todo eso y que lo que nos debe interesar que alguien que cometió un delito repare el daño. Y hoy estamos siendo vulnerados también por medios de comunicación que no permiten modificaciones para restablecer un modelo democrático, pero creo y le invito a que se acerquen a conocer un poco la realidad que hoy se está viviendo en México y veamos este efecto dominó que con Fernández, que con el regreso de un proceso democrático en Bolivia, que con el sostenimiento y fortaleza de Venezuela, que con los esfuerzos que se vienen dando en otras latitudes puedan traer aires de democracia y que podamos seguirnos hermanando. Les mandamos un abrazo desde la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos. Los familiares de los presos están muy atentos a seguir aquí con nosotros y a buscar el apoyo de todas las organizaciones hermanas. Nos hermanamos y nos hacemos parte
de la lucha de todos los presos políticos y saludamos y abrazamos la huelga de hambre de los presos allá en Colombia. Un gran abrazo para todos y estamos aquí muy fuertes y unidos para seguir luchando juntos. Gracias. El testimonio de Adrián Ramírez López, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos y miembro de la Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos y Víctimas de la Prisión Política. Vamos a pasar a la música ahora. Vamos a escuchar una versión acústica con la voz de la cantante Rosalén y de la gente de la banda valenciana La Raíz. Esta canción fue grabada en Barcelona para un programa que se llama Sesión de Micros Abiertos. Esto fue grabado el 19 de octubre de 2018. El título del tema es La Hoguera de los Continentes. Somos la Liga. Sostenemos la solidaridad entre los pueblos. El sol de Tiahuanaco, entra ayahuasca y tabaco, cantan y colorean su piel los guerreros. Esta hoguera que es cipre sangrante de arte, arde entre un mar de favelas y cárceles, haciendo de los infiernos y el cielo. Y en el trozo de hoguera que a mí me tocó, bailan las calles de Cuba, con un trombón y una tuba que lloran sonidos de revolución. Y en el trozo de hoguera que a mí me tocó, hay libros de Alejandría, y el fuego en sus poesías desprende el olor del viejo luchador. Esta hoguera alzan la voz las mujeres de Gaza y su honor. A la orilla del fuego veo todo el mundo que quiero ver. Mueve su vientre Estambul, entre notas de un viejo laúd, despiertan serpientes que el tiempo durmió. Y en el trozo de hoguera que a mí me tocó, hay libros de Alejandría, y el fuego en sus poesías desprende el olor del viejo luchador. Cantamos para levantar la marea a contracorriente, volviendo a juntar África, América, que suene la voz del esclavo. Preferimos bailar en la hoguera de los continentes, gritando también tenemos corazón, los desafinados. Cantamos para levantar la marea a contracorriente, volviendo a juntar África, América, que suene la voz del esclavo. Preferimos bailar en la hoguera de los continentes, gritando también tenemos corazón, los desafinados. Cantamos para levantar la marea a contracorriente, volviendo a juntar África, América, preferimos bailar en la hoguera de los continentes, gritando también tenemos corazón, los desafinados. Cantamos para levantar la marea a contracorriente, volviendo a juntar África, América, que suene la voz del esclavo. Preferimos bailar en la hoguera de los continentes, gritando también tenemos corazón, los desafinados. A ligar, mi amor. Abrazamos
Hola, soy Miriam Lewin, defensora del público. Quiero contarles que la Defensoría del Público está convocando a la segunda audiencia pública. Si vivís en Santiago del Estero, Catamarca, Jujuy, Salta o Tucumán, anotate para participar y compartí tu mirada acerca del funcionamiento de los medios audiovisuales. Tu opinión nos va a servir para que trabajemos en lo que vos necesitás. La segunda audiencia va a ser el jueves 29 de abril desde las 10 horas. Se va a centrar en el funcionamiento de los medios de comunicación en pandemia, pero vas a poder hablar sobre cualquier tema que te interese. Como la primera, va a ser virtual para cuidarnos. Y van a poder participar todas las personas, instituciones y organismos que quieran hacerlo de las provincias de Santiago del Estero, Catamarca, Jujuy, Salta o Tucumán. Para inscribirte, tenés que llenar un formulario que vas a encontrar en www.defensadelpublico.gov.ar. Podés hacerlo desde el 8 al 29 de abril. Volvieron las audiencias públicas, volvió la Defensoría del Público. Aligar mi amor, el programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, no solo se emite los sábados a las 12 por AM740 Radio Rebelde. Podés escucharlo también por YouTube y Spotify y seguirnos en Facebook y Twitter cuando quieras. Seguinos en las redes como Aligar mi amor para comentar y compartir los informes y las notas. Acordate, Aligar mi amor. Y los invitamos a entrar en la página de la Liga por los DDH.com y compartir una nota: desigualdad, acceso y privatización de la educación. ¿Qué derecho está defendiendo Larreta? ¿La educación como empresa o la educación como derecho fundamental? Somos la Liga, defendemos el derecho a la educación del pueblo contra los mercaderes de la pluma y la palabra. Esta semana la Liga participó por vía remota en la Comisión de Seguridad Interior y de Derechos Humanos y Garantías, y la exposición estuvo a cargo del presidente de la Liga, José Schulman, quien propuso la creación de un observatorio contra la violencia institucional ante la violencia estatal. Entre otras declaraciones decía: creemos que las soluciones de los problemas vienen de la mano del pueblo, también en los temas de seguridad, de las organizaciones populares que han acumulado décadas de experiencia, y como Liga celebramos la apertura de este debate de la Comisión de Seguridad Interior y de Derechos Humanos y Garantías. Creemos que es indispensable para poner las cosas en su lugar. Hay en la Argentina, desde el fondo de los tiempos, un aparato de Estado autorizado a usar armas letales, que las usaba contra el pueblo no solo bajo las dictaduras militares, sino especialmente luego del agotamiento de la dictadura militar de Videla. Nuestra propuesta fundamental es conceptual, atraviesa todo el proyecto, ya que no solo hay una historia que lucha, que va desde distintos lugares. Dicho esto, vamos a compartir con ustedes un nuevo testimonio que tenemos de Pablo Ruiz. Él es parte de la coordinadora que estábamos comentando hace un ratito nada más. Él es coordinador latinoamericano de SOA Watch, Observatorio de la Escuela de las Américas, Memoria y Resistencia, por el cierre de la Escuela de las Américas. Es periodista, fue prisionero político durante 2 años bajo la dictadura de Augusto Pinochet, con sede en Santiago de Chile. El trabajo de Pablo está orientado hacia el trabajo de comunicación en América Latina, así como el acompañamiento y apoyo de grupos de derechos humanos aliados en todo el continente, que resisten todas las formas de militarización, incluyendo la capacitación en SOA WINSEC. Vamos a escuchar entonces sobre este tema al que se refiere Pablo Ruiz. Buenas tardes, compañeros. Haré brevemente una panorámica y aportar sobre la militarización de América Latina. Partir por la frontera de Estados Unidos y México, es una zona muy militarizada donde hay intervención
de Israel también los dispositivos de seguridad y de control. Contar que hace pocos días atrás 30 militares en México fueron detenidos por caso de desaparición forzada de personas. No es el primer caso en estos 20, 30 años. Los militares y la policía están involucrados en muchos casos de asesinato y desaparición forzada. Sigamos bajando. Bueno, Colombia es el país número 1 de envíos de tropas a la Escuela de la América, cerca de 20.000 tropas en la historia de la Escuela de la América, y en los últimos 20 años más de 100.010 tropas colombianas han recibido entrenamiento en distintos lugares de los Estados Unidos y en la misma Colombia, donde viajan instructores, más de 110.000. Hace poco, y me sorprendió, Renan Vega, que es un investigador muy respetado de Colombia, dijo que no eran 7 bases. Uno siempre habla de las 7 bases de Estados Unidos en Colombia. Dijo que eran entre 40 y 50 posiciones, instalaciones desde satélites hasta bases militares, y principalmente satélites e instalaciones en la frontera de Colombia con Venezuela, donde permanentemente hay hostigamiento hacia Venezuela por parte de grupos paramilitares fomentados por el gobierno de Colombia, que tratan de generar desestabilización ahí en la frontera contra el gobierno de Venezuela. Sobre Bolivia, solo a agregar que los que participaron en el golpe fueron entrenados en la Escuela de la América. Kaliman, que le pidió prácticamente a Evo Morales que renunciara, graduado de la Escuela de la América. El golpe de Estado en Honduras 2009, los cabecillas graduados de la Escuela de la América. Los que intentaron el golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez 2002, graduado de la Escuela de la América. Hay que, este tema, hay que mantenerlo en la agenda. Chile es el segundo país, más de 74 violaciones a los derechos humanos desde el estallido social. Los involucrados son militares, y el comandante en jefe es graduado de la Escuela de la América. No quiero olvidarme de Haití, siempre es nuestro hermano olvidado en todos nuestros encuentros. Haití vive una fuerte militarización, y lamentablemente está pasando lo que pasó en Colombia, lo que está pasando en México, que es el nacimiento de grupos paramilitares, grupos que operan aparentemente al margen de la ley, pero que uno sabe que son estimulados por los grupos de poder, por la derecha y todo eso. Y obviamente Estados Unidos está entrenando a los policías y entrenando a las tropas de Haití. Está muy metido, y Francia también ha estado metido en el intervencionismo a nuestros hermanos de Haití, y es una preocupación de los últimos meses Haití. Espero que como coordinadora podamos en algún minuto hacer un pronunciamiento y ver de qué forma se apoya Nora Cortiña, Adolfo Pérez Esquivel, y de alguna forma en la historia se ha estado apoyando la causa de Haití. Terminar diciendo que el jefe del Comando Sur pasó por Uruguay, y que Brasil, autorizó la base de Alcántara para uso de los gringos del imperialismo, y también tiene una muy excelente relación con el imperio bajo el gobierno de Bolsonaro. Me quedo hasta ahí solamente aportar esta como panorámica. La militarización imperialista sigue muy fuerte, más fuerte que nunca, y con Biden la situación va a seguir siendo compleja. El intervencionismo no solo contra Cuba, contra Venezuela, contra Nicaragua es muy fuerte actualmente, y también busca como caballo de Troya el jefe del Comando Sur, que Argentina firme algún tratado, que Uruguay firme tratado, cooperación militar, que dicen ellos. En fin. Era el testimonio de Pablo Ruiz, coordinador latinoamericano de SOA Watch, Observatorio de la Escuela de las Américas, Memoria y Resistencia, cierre de la Escuela de las Américas. Aligar, mi amor, luchamos por la libertad de la patria grande.
quería recordarles que se pueden comunicar al 11 33 22 92 44. 11 33 22 92 44. Ese es nuestro WhatsApp para dejarnos un mensaje. Y en la segunda hora vamos a estar realizando el sorteo entre quienes nos han llamado del libro de Armando de Magdalena. Y queríamos realizar un homenaje, ¿no? Alguien que nació un 21 de abril de 1929 en Guaymallén, en Mendoza. Él fue hijo anteúltimo de 24 hermanos, fue canillita, ilustrador de zapatos, después obrero de la construcción. Y después de la muerte de su papá, con 4 años de edad, su tía Fidela le enseñó las primeras letras, que fue la única instrucción. Y a sus 15 años siguió leyendo un Martín Fierro y después todo lo que llegara a sus manos. Participó de jornadas de protesta, luchas obreras y políticas, al mismo tiempo que comenzó a expresarse a través de su poesía. En 1950 ingresó como locutor a la radio de LB10 de Cuyo, allí en Mendoza, e inició su tarea autoral como junto a su comprovinciano Oscar Matus, y siempre estuvo comprometido con lo social. Vamos a compartir con ustedes una voz maravillosa que es la de Paula Ferré, quien lee el poema El barco de Armando Tejada Gómez. El barco. Tanta brújula extraviada, tantas veces el naufragio y el país que nos contiene con el tiempo se ha hecho barco. ¿No es hermoso que pensemos a la patria navegando? ¿No es hermoso ver que todos vamos en el mismo barco? Guitarra, patria, bandera, dulce sueño navegando. No es difícil, sin embargo, decidir a dónde vamos. Hay que hacerse del timón, limpiar el viento, limpiarnos. Y entonces, proa a los sueños, que el futuro está esperando. Hay 2 modos de saberte, dulce sueño de la historia. Allá arriba por olvido, aquí abajo por memoria. Latigazos de la historia, horizontes secuestrados. Cuando suena la guitarra, no hay que andar adivinando. Guitarra, patria, bandera, dulce sueño navegando. No es difícil, sin embargo, decidir a dónde vamos. Hay que hacerse del timón, limpiar el viento, limpiarnos y entonces, proa a los sueños que el futuro está esperando. Maravillosamente dicho, ¿no? El barco, este poema de Armando Tejada Gómez, con quien él se cumplió un nuevo aniversario de su nacimiento el 21 de abril pasado. Queremos recordarles a ustedes que se pueden comunicar al 11 33 22 92 44. En la segunda hora vamos a estar sorteando el libro El otoño en armas de Armando de Magdalena. Prepárense. Y quería saludar también a las otras radios que nos retransmiten, como Estación Sur, FM 91.7 de La Plata, Radio Coop y de Carlos Paz, Villanós 100.7, que bueno, allí tenemos la comunicación como derecho, ¿no? En nuestra provincia de Córdoba. Radio Sur 88.3 de Barracas, Radio FM de La Calle, de Bahía Blanca, FM Ocupas 83.3 y también Radio FM Reconquista 89.5 en la provincia de Buenos Aires. Saludamos también a Pablo Antonini y a Cristian del Foro Argentino de Radios Comunitarias. A todos ellos también los saludamos. 11 33 22 92 44 es nuestro WhatsApp. Y quería también saludar en el día de hoy, o recordar que es el Día de Acción por la Tolerancia y Respeto entre los Pueblos, este 24 de abril, a 106 años del genocidio armenio. Está reconocido en 29 países y la Liga Argentina por los Derechos Humanos también, por supuesto, lo reconoce. Después vamos a leer un texto que tenemos por allí. Queremos también recordar que esta es la semana contra el apartheid israelí y hay un acto político-cultural a las 18, que también vamos a recomendar en un ratito nada más. Estamos ya en hora. Comunicate con Radio Rebelde
Déjanos tu mensaje de audio de WhatsApp. Radio Rebelde. La radio de todos. Y ya regresamos hacia la segunda parte, arrancamos nuestra segunda parte de A Ligar Mi Amor de este 24 de abril. Y quería recordarles que pueden seguir comunicándose al 11 33 22 92 44. En un ratito nada más vamos a realizar el sorteo, pero quería comentarles que tenemos en esta segunda hora, tenemos la voz de Gustavo Gallardo desde Colombia, también es de la Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos y Víctimas de la Prisión Política, la entrevista a Gabriel Siviñán, que él es sociólogo, docente, integrante de la Unión Cultural Armenia, y además tenemos el sorteo del libro El Otoño en Armas de Armando de Magdalena. Tenemos todo esto para seguir en este gran programa de este 24 de abril. Y quería invitarlos entonces a compartir en esta segunda hora lo que ya tenemos por aquí, estamos en esta tarde de sábado, donde el cielo se mantiene nublado en esta linda ciudad, ¿no? Con más silencio. Les quería recordar también de usar el barbijo, distancia social, distancia sanitaria, como me gusta decir a mí, mantener, lavarnos bien las manos y utilizar el alcohol en gel. Un saludo que yo quería enviar, que nuestro equipo en realidad está queriendo enviar todo el tiempo, es un abrazo a Gonzalo Beigveder, nuestro productor artístico, nuestro musicalizador, nuestro editor, que está allí pasando por este momento que no es tan sencillo como el de todo el equipo, pero bueno, está acompañado, está muy bien acompañado, y nosotros también le mandamos toda la fuerza. Queremos entonces compartir con ustedes en este ratito nada más. Vamos a esta segunda parte a compartir la entrevista que Olivier Rebouçain le realizó a Marcelo Charleo. Él es miembro del Consejo Nacional de Derechos Humanos de Brasil y es miembro también del Colegio de Abogados de Río de Janeiro. Estoy entonces en condiciones de presentar a Marcelo Charleo en este diálogo con Olivier Rebouçain. Lo escuchamos así. Entrevistas. Muy bien, seguimos aquí en A Ligar Mi Amor, el programa de la Liga, y para seguir hablando del tema latinoamericano tenemos una comunicación, esta vez con gente del exterior. Él es abogado, es miembro del Consejo Nacional de Derechos Humanos de su país, una institución estatal, no gubernamental, es miembro del Colegio de Abogados de Río de Janeiro y ha participado de la Asociación Americana de Juristas también. Me refiero al abogado doctor Marcelo Charleo, quien en Río nos está escuchando. Buen día, doctor. Olivier Rebouçain, para Ligar Mi Amor, lo saluda. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo pasa? Buenos días, ¿cómo pasa, compañeros y compañeros? Es un placer hablar con usted sobre la situación en general de Brasil y de Latinoamérica. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, la primera pregunta precisamente tiene que ver con ese tema. ¿Qué panorama podemos pintar del Brasil actual, gobernado por la ultraderecha de Bolsonaro, en el marco de una pandemia mundial? ¿Cómo los está afectando? Muy bien. Bueno, como hablaste, nosotros somos gobernados hoy por un presidente fascista, ¿no? Un hombre de extrema derecha, que tiene un propósito muy claro, muy fuerte, de hacer de Brasil una especie de dictadura en siglo XXI. Esa es la verdad, lo que se pasa en la cabeza de Jair Bolsonaro todos los días, ¿no? Bueno,
Y también era un hombre que tiene, la verdad, desprecio por su pueblo, no tiene consideración de facto por el pueblo. Durante todo el proceso de la pandemia, adoptó posiciones negacionistas, posiciones contrarias a las recomendaciones de los órganos de salud internacionales, como de la Organización Mundial de Salud y otros más. Y también contra todos los expertos científicos de Brasil, en la área de salud, en la área de infectología, en la área de virología, que siempre poseen la condición necesaria para el enfrentamiento de la pandemia, como la situación de aislamiento social, la situación de aportes de recursos, de dinero para el pueblo más vulnerable, para los desempleados, y siempre Jair Bolsonaro adoptó medidas prácticas contrarias contra las recomendaciones, repito, de los expertos científicos, de los órganos de salud. Y bueno, Brasil caminha hoy para uma situação muito grave, quer dizer, está em uma situação muito grave há tempo, estamos muito cerca de 400.000 muertos. Ayer miércoles, não? Ayer por la noche estivemos com mais ou menos 383.000 muertos. Y es muy probable que hasta fines de abril tengamos a 400.000 muertos. Eso en datos oficiales, porque hay mucha subnotificación. Hay un promedio, se calcula un promedio de subnotificación de 20 a 25%. O sea, es probable que llegamos al fin de abril, de facto, con más o menos 500.000 muertos en Brasil. Medio millón de muertos en Brasil. Medio millón de muertos en Brasil por el coronavirus. Sí, perfecto, a contar la subnotificación. Perfecto. Bueno, es una situación muy trágica y está a destrozar las familias, las personas, la vida social, la política económica y todo más. Y hay también, por cuenta de toda la catástrofe, de toda la tragedia, que en suma una tragedia social, una tragedia política, después será una tragedia sanitaria, porque no hay medidas de seguridad en la área de política, en la área de social, en la área de la economía y así por delante, ¿no? Bueno, entonces nós estamos aquí a vivir una situación de desempleo de más o menos 30 millones de personas. 30 millones de personas a contar los desempleados formales y los desempleados informales, ¿ok? Es un cuadro dantesco, es un cuadro terrible. Las calles de las grandes ciudades brasileñas están llenas de gente con hambre, gente con sus ropas rotas, suyos porque no tienen asistencia social. Bueno, y son miles y miles y miles y miles y miles de personas en Brasil, en las calles de São Paulo, Río, Brasilia, Porto Alegre, Salvador y todas allí. En sobremodo en las grandes ciudades. Bueno, y hay mucha gente en una situación de subnutrición grave, ¿ok? A decir es hambre, ¿ok? Más o menos tenemos hoy en Brasil entre 15 y 20 millones de personas en una situación de subnutrición grave, o sea, repito, hambre. Es una tragedia de proporciones incalculables, es terrible. Y los brasileños están a morir como insectos, como personas sin ninguna
importancia. Bueno, es una tragedia nacional y más grave, por cuenta de la baja seguridad de salud, por cuenta de las comisiones del gobierno federal, del gobierno nacional, atingir los pueblos de la frontera, como Uruguay, Argentina, Paraguay, Bolivia, Colombia, y tal, ¿no? Por cuenta de los tránsitos desde las personas para allá, para acá, el comercio y otras cosas más. Es una situación terrible de la pandemia en Brasil. Hoy nosotros tenemos el país con más número de muertos en el mes de marzo y abril. Repito, el país del mundo con más grande número de muertos en el mes de marzo y abril. Y doctor, hoy, en ese marco que usted plantea realmente desolador, ¿no? De crisis absoluta, total en lo económico, en lo político y sobre todo con un gobierno que desoye las necesidades del pueblo. ¿Qué tipo de acción popular se puede ver? ¿Hay algún movimiento popular que esté enfrentando, resistiendo esta realidad de Bolsonaro? Sí, hay grupos, y hay colectivos, y hay acciones de resistencia, ¿no? Popular, pero muy limitadas, muy pequeñas, aún por cuenta de la pandemia, ¿no? Claro. Las personas no pueden salir a calles a hacer protestas de masa, de gran gente, porque hay la cuestión de la contaminación, ¿no? Por cuenta de los virus COVID-19, ¿no? Entonces hay pequeños actos, pequeñas manifestaciones, pequeñas acciones colectivas en las calles, pero hay también en las encuestas de la popularidad de Bolsonaro una queda permanente, ¿no? Pero Bolsonaro tenía más o menos 42% de aprobación hasta 5 meses pasado, y ahora tiene 27, 18%, 29% de aprobación. Pero, mira, hay un número muy alto. Tener 27, 28% de aprobación tiene como significado una presencia aún muy fuerte junto a una parte de nuestros hermanos, nuestras hermanas y hermanos. Bueno, pero la población, hay un sentimiento de revolta, de indignación cada vez más fuerte. Yo creo que, pasada la situación más grave de la pandemia, la protesta social, la protesta política va a tomar un rumbo muy más fuerte, muy más grande en mi país. Es mi impresión, que estoy acá a mirar las condiciones de vida de las personas, las condiciones de trabajo, que son cada vez más insoportables para gran parte del pueblo. Le hago 2 preguntitas más. La primera tiene que ver con cómo cree que inciden, todos conocemos el poder de los grandes medios de Brasil, la revista Veia o Globo, digamos, es decir, ¿qué incidencia tienen en estas limitaciones o en estas dificultades del pueblo brasileño para movilizarse? Y lo otro es... Bueno, conteste. Sí. Bueno, los grandes medios de Brasil, como en Argentina, Chile, Colombia y otros más, están muy involucrados con la burguesía, ¿no? Son parte de la burguesía, ¿no? Son parte de la gente que detiene el capital, ¿no? Sí. Entonces tiene una política, una posición dudosa. Ahora está en determinados momentos sacan materias, sacan artículos contra el gobierno Bolsonaro, contra eso, contra aquello, pero la cuestión económica, la cuestión neoliberal, la cuestión del apoyo a las medidas y acciones de carácter neoliberal y también por cuenta de sus socios imperialistas continúan apoyadas, chanceladas por los grupos de media grande de Brasil, ¿no?
o Globo, Veja, a revista, o periódico Globo, o periódico Folha de São Paulo, o periódico Correio Brasiliense y otros medios más, ¿no? Esos son todos siempre de manos dadas con lo imperialismo y con también lo neoliberalismo. Eso es un contrasenso y una situación de calamidad pública que vivimos acá, pero así se comportan las élites, ¿no? Así es el procedimiento de las élites acá en Brasil, Chile, Argentina, México y otros más, ¿no? Uh-huh. Y por último, bueno, ante ciertas modificaciones en el panorama político con la mejora de la situación procesal del expresidente Lula da Silva y la posibilidad de algún avance de la izquierda, ¿puede verse en futuras elecciones? Bueno, yo creo que es muy temprano para hablar de la situación electoral en el año próximo, ¿no? 2022. Creo que es muy temprano. Hay una situación de mucha indefinición en Brasil. No sabemos nosotros cómo se portará el pueblo, la verdad, pasada la situación más grave de la pandemia, ¿no? Y hay también que considerar la posibilidad del avance de las corrientes, de las fuerzas progresistas en América Latina, como se pasó en Argentina con la derrota de Macri, ¿no? Como se pasó en Bolivia con el retorno de Massa al poder, ¿no? Y ahora estamos a vivir ahí muy cerca las elecciones en Perú, ¿no? Y también el proceso constituyente en Chile. Entonces hay factores externos, ¿no? Que pueden, con su propia naturaleza, tener alguna influencia en el crecimiento de los sectores progresistas y de izquierda en Brasil. Pero hoy yo creo que hay mucha indefinición respecto de los cuadros actuales de la política social, de la política económica. Más yo acredito que pasada la situación más grave de la pandemia, las fuerzas de izquierda en Brasil, por lo menos en una parte, tienen una posibilidad de construir un proyecto más de unidad para el enfrentamiento del fascismo y para el enfrentamiento de la ultraderecha, de la extrema derecha. Pero hoy hay mucha indefinición. Y todo respecto de la situación del presidente Lula. Bueno, mira, Lula tiene los procesos anulados por la Corte Suprema, pero los procesos, las carreras judiciales serán retomadas, serán continuadas por otro juicio allá de la capital de Brasilia, ¿no? Entonces hay una espada de Damocles arriba de la cabeza del presidente, el expresidente Lula. Entonces es una situación, a mi juicio, con mi impresión, muy indefinida. Uh-huh. Eso. Bueno, evidentemente es algo que habrá que seguir investigando y contaremos con su opinión, pero sin lugar a dudas, sí, por ser algo tan grande en el continente, es un espacio que tenemos que estar muy atentos. Doctor Chalreo, sí, le agradecemos muchísimo la comunicación con Aligar Mi Amor y su colaboración con el Movimiento Latinoamericano por los Derechos Humanos. Muchas gracias a ustedes y un fuerte abrazo para mis hermanos y hermanos de lucha en Argentina. Que pasen bien, camaradas, y cuídense, muy cuidado por cuenta de la cuestión de la pandemia. Un abrazo, doctor. Abrazos. Entrevistas. Aligar Mi Amor, por los derechos de los pueblos indígenas. Las viejas estructuras han sido derrotadas. Las bombas podrán matar a los hambrientos, a los enfermos, a los ignorantes, pero no pueden matar el hambre, las enfermedades, la ignorancia. Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar huele a azufre todavía. Como presidente de la Nación Argentina, vengo a pedir perdón del Estado Nacional
nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Deus queira que ele faça as coisas certas para o povo brasileiro não sofrer. Hay que entender que los indigentes del mundo no son de África o de América Latina, son de la humanidad toda. Aligar, mi amor. Y seguimos aquí en Aligar, mi amor, hasta las 14. Y el tema que hoy nos ocupa, América Latina, resistencia al imperialismo y derechos humanos. Entre las voces que hemos compartido el día de hoy en entrevistas y testimonios, pasaron Adrián Ramírez López por la Liga por los Derechos Humanos de México. También hace un ratito nada más escuchábamos la voz de la entrevista de Marcelo Charleó desde Brasil, él que es miembro del Consejo Nacional de Derechos Humanos de Brasil, que es una institución pública no gubernamental. También compartimos con ustedes la entrevista a Alicia Lira Matus de Chile y también la voz de Pablo Ruiz, todos integrantes de la Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos. Y a continuación vamos a compartir con ustedes el detalle sobre la situación en Colombia que nos va a comentar el abogado de ese país, defensor de derechos humanos, presidente de la Fundación Lazos de Dignidad, una organización no gubernamental de derechos humanos, que está afiliada a la Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos. Por un derecho penal humano, defensor de presas y presos políticos de Colombia. Él sufrió un atentado en octubre del año pasado en la ciudad de Bogotá. Estamos hablando de Gustavo Gallardo, quien así nos detalla la situación en su país. Bueno, muy buenos días acá en Colombia todavía. Buenas tardes ya para algunos y algunas de ustedes. La solidaridad de parte nuestra también, digamos, con todos y cada uno de los procesos latinoamericanos, de las organizaciones que hacen parte de la Coordinadora de los Pueblos en Resistencia y nada, pues como finalidad de ubicar una América distinta, esa patria grande que hablaba Bolívar y por supuesto también contribuir a un mundo distinto que, como lo dicen por ahí algunos lemas, es posible. Pues nosotros desde Lazos, decir, digamos, para quienes no nos conocen, que nosotros somos la Fundación Lazos de Dignidad, una organización no gubernamental colombiana que nacimos en el año 2007 aproximadamente y que no hemos descansado en nuestra labor de defensa, promoción y educación en derechos humanos en Colombia, siempre trabajando desde el enfoque crítico y con el compromiso de aportar a la construcción de un mundo más justo y una sociedad digna. Entonces el análisis que tenemos que hacer hoy, después ya de 4 años, 5, vamos a cumplir este año, de la firma del acuerdo, lo que tenemos que preguntarnos, que hoy día Colombia está sumido en un conflicto interno, quizás más voraz, quizás más fuerte, porque hoy día en los territorios en Colombia, que es donde se vive con mayor fuerza el conflicto, existen una multiplicidad de actores armados, los cuales, digamos, vienen generando una violencia bastante fuerte, una pugna por esos territorios y un Estado en el cual no ha generado las políticas públicas encaminadas a garantizar y a garantizarles a las organizaciones sociales y populares el libre ejercicio de su participación. Es así que tenemos, digamos, algunas cifras solamente para compartirles en este espacio, que a partir del año 2016, que si bien estuvo marcado por la historia de la firma del Acuerdo Final de Paz, también tuvo un revés importantísimo, no solo para la implementación del mismo, sino para el grueso movimiento social y popular. Entonces, para el año 2017, la situación, lejos de mejorar, se incrementó respecto a la violencia estatal. La disputa territorial por los sectores dominados y ideados por la guerrilla de las FARC han incrementado las agresiones a líderes sociales, dejando un saldo hoy de más de 560 vidas apagadas en todo el territorio nacional, de líderes y lideresas sociales. Los liderazgos que más han sido golpeados por este fenómeno corresponden a defensores relacionados con la tierra y el territorio con enfoques étnicos y poblaciones campesinas, indígenas, afrodescendientes, juntas de acciones comunales en zonas rurales y en precarias condiciones económicas. 1000 líderes y lideresas sociales asesinados desde el año
2020 en un total de 111 masacres entre el 2020 y lo corrido del 2021, un aproximado de 266 firmantes de paz exterminados y otro gran número de agresiones por negligencia total por parte del gobierno nacional en hacer frente al paramilitarismo, en generar mecanismos y garantías efectivas. Que el pueblo colombiano, incluso en el marco de la pandemia del COVID-19, también ha generado escenarios de calle, ha generado escenarios de movilización, ha generado escenarios en los cuales ha salido a la calle a pedir, digamos, garantías de vida mínimos vitales, y estas movilizaciones, sobre todo de jóvenes, ha sido duramente reprimida por la policía colombiana, generando también una cantidad de muertos y personas lesionadas en sus diferentes miembros, en particular en su cara, en su rostro, en sus ojos, y generando también esa situación. Lazos hicimos recientemente también un informe sobre lo que es la represión policial. Estamos frente a un gobierno nacional de carácter fascista, siendo sistemático su abandono que deja a la población a la deriva, profundizando así la violencia estructural contra la población más vulnerable de la sociedad colombiana. Ante este panorama vemos necesaria la unidad regional en la lucha por los derechos humanos y especialmente el fortalecimiento de la Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos, para contrarrestar el impacto de los gobiernos autoritarios y antidemocráticos y ofrecer herramientas eficaces de protección para quienes luchan por los derechos humanos en el continente y otros lugares del mundo. Y finalmente señalar que el tema de los prisioneros y prisioneras políticas en Colombia sigue siendo y sigue creciendo, digamos, en número y en situación. Por eso recientemente se cumplió un año de la masacre en la cárcel Modelo de Bogotá, en la cual los prisioneros, exigiendo medidas efectivas para el tratamiento del COVID, exigiendo medidas de dignidad humana, fueron masacrados en ese centro de reclusión. Hoy, casi más de un año después, fue justamente en las cárceles de Jamundí, en el Valle del Cauca, en La Picota, aquí en Bogotá, y en la Tramacúa, en Valledupar, los prisioneros se han juntado para hacer una huelga de hambre en exigencia a una mejor alimentación, a un mejor proceso de salud, a dignidad humana y vida. No sabemos los prisioneros hasta qué día piensen llevar, y nada, que seguimos aquí junto, codo a codo con ustedes, luchando, transformando, por supuesto que fortaleciendo la coordinadora, porque estamos conscientes que la coordinadora se presenta entonces como una herramienta importantísima de organización, coordinación y lucha para los derechos de todos los pueblos en resistencia. El detalle sobre la situación en Colombia en la voz de Gustavo Gallardo, él es presidente de la Fundación Lazos de Dignidad de Colombia. Quería saludar a quienes se comunicaron al 11 33 22 92 44. En un ratito nada más vamos a hacer el sorteo, así que voy a saludar a Claudia de San Martín por comunicarse, Ana de Almagro, Ana Natale de La Plata, hay muchas Anas hoy, Eliana también de Almagro, Itatí Roleri, Marcela Pinto, Emilia Villagra, Ana Vila y Gustavo Holguín. Vamos a compartir con ustedes un tema musical que va a ser el regalo para las cumpleañeras de hoy, de Marcela Pinto, de Emilia Villagra y también de Ana Vila. Para todas ellas, feliz cumpleaños, y les dedicamos entonces La canción es urgente, un tema de Teresa Parodi que interpreta junto a la rafaelina Victoria Birchner. Somos los que caminan memoriosos desde el fondo profundo de la América, bajando por sus ríos milenarios, cruzando sus altivas cordilleras, para que nadie olvide nuestros nombres, para que nadie tape nuestra huella. Cada piedra que habita estos lugares, cada valle dorado o verde selva, reconoce los cantos que cantamos desde todos los rumbos de esta tierra. Herederos que somos, palmo a palmo, de esta savia, esta sangre y esta siembra. La canción es urgente,
Es un río creciendo, una flecha en el aire, es amor combatiendo. Quiero darte la hora, que es la hora del fuego, que es la hora del grito, que es la hora del pueblo. Que nos una amorosa, que nos pegue en el pecho, que si vamos cantando no podrán detenernos. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio. La canción es simiente, es de barro y de cielo, es semilla y espiga, es futuro y recuerdo. La canción es urgente, viene y va compartiendo con dolor y alegría el mismísimo sueño. Quiero darte la hora con las ganas que tengo, en el nombre de todos los que no se rindieron. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Desde Hospica, la obra social del personal de la industria del cuero y afines, perteneciente a la Federación Argentina de Trabajadores de la Industria del Cuero y Afines, nos sumamos a la campaña de preinscripción a la vacunación contra COVID-19. Buenos Aires, vacunate. Colocamos puntos de información y preinscripción en Santa Teresita, Partido de la Costa, Exaltación de la Cruz y Florencio Varela, para que puedas acercarte y registrarte vos y tu familia. Ingresá a vacunatepba.gba.gov.ar o descarga la app Vacunate PBA desde la plataforma Google Play para recibir toda la información. Sigamos cuidándonos, por vos, por tu familia, por todos y todas. Vacunate. Hospica, obra social del personal de la industria del cuero y afines. Este año, formate en responsabilidad social. Hoy, el conocimiento solo no alcanza. En EduForce te ayudamos a comprender la realidad y te damos las herramientas para llevar la responsabilidad social al interior de tu organización. Desde un proyecto hasta una estrategia integral, te enseñamos a diseñarlos, ejecutarlos y a medir y comunicar los resultados. En nuestra plataforma digital podés encontrar textos, videos y participar de clases en tiempo real con el profesor y otros alumnos. Lo haces a tu ritmo y desde la comodidad de tu casa. Llevamos más de 10 años formando las nuevas generaciones de líderes comprometidos con el desarrollo sostenible y ahora también en perspectiva de género. Ingresá en eduforce.com e inscribite. En Acercándonos Ediciones, producimos y distribuimos materiales culturales promoviendo la pluralidad cultural, el pensamiento crítico y la interacción como herramientas para construir un mundo mejor y más justo. Te invitamos a recorrer nuestros espacios en las redes y así conocernos un poco más. Súmate y participa en las actividades. Búscanos en redes sociales como Acercándonos Cultura y en nuestra página de internet
www.acercandonoscultura.com.ar. Te esperamos. Y ya estamos, tenemos el sorteo aquí en la puerta de entrada que ya ingresó. Así que tenemos entre quienes se han comunicado al 11 33 22 92 44 a la ganadora. Nuevamente una ganadora en el día de hoy, en este 24 de abril. Ella es Ana de Belgrano, quien se ha ganado el Otoño en Armas de Armando de Magdalena. Te recordamos que desde Acercándonos Ediciones se van a comunicar con vos, Ana, para darte el link como para que puedas acceder al libro de poesías de Armando de Magdalena. Y de paso les cuento a los otros oyentes y a nuestros compañeros también que el próximo libro a sortear es Futuro por Pasado, un libro escrito por Damián Loretti, Diego de Charras, Luis Lozano, Marcela Baladrón, y el libro trata sobre las políticas de comunicación en tiempos de Mauricio Macri, por ser claros, ¿no? Lo que ha ocurrido con la comunicación en estos tiempos que han pasado y que tienen sus consecuencias, como todo lo que ocurre, va teniendo consecuencias. Bueno, vuelvo a decir entonces, Ana de Belgrano se ha ganado el Otoño en Armas, aplausos para ella y también para Armando de Magdalena, que es el autor de estas poesías que integran este hermoso libro. Muchísimas gracias también a Acercándonos Ediciones, a la editorial que nos facilita que tengamos esta posibilidad de dar estos premios, y recordamos que el día de ayer fue el Día Internacional del Libro, ¿no? También es un buen homenaje el seguir regalando libros, aunque sean links. Estamos también hasta las 14. Quería recordarles algo, ¿no? Que tiene que ver con una información que nos llega desde la Patagonia. Gracias a Andrea Reile, que nos comparte sobre los 106 años del genocidio armenio. El genocidio que sufrió el pueblo armenio es solo reconocido en 29 países, dice el texto. Su símbolo, la flor No Me Olvides, nos recuerda la masacre de más de 1,5 millones de personas en manos del Imperio Turco Otomano. Reivindicamos la lucha por la reparación y el reconocimiento. Exigimos memoria, verdad y justicia para toda la comunidad. Hashtag genocidio armenio. 24 de abril. Hoy se cumplen 106 años y por eso decíamos que también en ese reconocimiento es hoy el día de... Perdón por los ruidos que estoy teniendo. Es el Día de Acción por la Tolerancia y Respeto entre los Pueblos, precisamente por este motivo. Seguimos entonces aquí. Quería saludar o pasar un saludo de nuestro ganador del libro No Nos Pudieron. Él es Abots, ¿sí? Alejandro Abots. Bueno, mi nombre es Abots Alejandro, ganador del libro virtual No Nos Pudieron. Ávido lector de páginas de papel, pero bueno, inauguraremos la lectura virtual. Estoy esperando el fin de semana para darme el gusto y el placer de leerlo. Soy militante de la Liga por los Derechos Humanos y la verdad que de no ganar ni un caramelo a ganar esto, para mí es una caricia al alma. Y agradezco muchísimo a la producción y agradezco mucho a Alma por haberme brindado esta oportunidad con este libro. Muchas gracias. Abrazos. Hola, soy Miriam Lewin, defensora del público. Quiero contarles que la Defensoría del Público está convocando a la segunda audiencia pública. Si vivís en Santiago del Estero, Catamarca, Jujuy, Salta o Tucumán, anotate para participar y compartí tu mirada acerca del funcionamiento de los medios audiovisuales. Tu opinión nos va a servir para que trabajemos en lo que vos necesitás. La segunda audiencia
va a ser el jueves 29 de abril desde las 10 horas. Se va a centrar en el funcionamiento de los medios de comunicación en pandemia, pero vas a poder hablar sobre cualquier tema que te interese. Como la primera, va a ser virtual para cuidarnos. Y van a poder participar todas las personas, instituciones y organismos que quieran hacerlo de las provincias de Santiago del Estero, Catamarca, Jujuy, Salta o Tucumán. Para inscribirte, tenés que llenar un formulario que vas a encontrar en www.defensadelpublico.gov.ar. Podés hacerlo desde el 8 al 29 de abril. Volvieron las audiencias públicas, volvió la Defensoría del Público. Aligar mi amor, el programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, no solo se emite los sábados a las 12 por AM740 Radio Rebelde. Podés escucharlo también por YouTube y Spotify y seguirnos en Facebook y Twitter cuando quieras. Seguinos en las redes como Aligar mi amor para comentar y compartir los informes y las notas. Acordate, Aligar mi amor. Aligar mi amor. Abrazamos las luchas del pueblo. Y tenemos ya al invitado de esta tarde. Él es licenciado, profesor de Sociología de la Universidad de Buenos Aires, es docente de Teoría y Pensamiento Social y de Sociología de la Educación en el Profesorado de Historia, Alfredo Palacios, es docente de Ciencias Sociales en Escuelas Públicas de la Dirección General de Cultura y Educación en la provincia de Buenos Aires y es docente Cátedra Libre de Estudios Cananeos. Es integrante además de la Unión Cultural Armenia. Estamos hablando de Gabriel Sivinian. No, Olivier Así es, los saludamos, ya estamos al aire. Gabriel, Marian Monzón, Olivier Bursen, te saludamos para el programa de la Liga, Aligar mi amor. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Oli. Buenas tardes, Marian. Un gusto estar con ustedes. Bueno, Gabriel, como dijo Marian en el principio del programa y a lo largo de toda esta jornada, hoy se cumplen 106 años del principio de un proceso histórico que marcaría el siglo XX y que marcaría una forma de dominación y de violación sistemática de los derechos humanos. Nos referimos al genocidio del pueblo armenio y otras etnias cristianas en la región, a partir del 24 de abril de 1915. Y nos interesaba hablar contigo precisamente de qué sentidos, y uso el plural no inocentemente, tiene la memoria y la lucha y la reivindicación por el reconocimiento del genocidio provocado por el Estado otomano y negado sistemáticamente por el Estado turco. Bueno, Oli, como bien vos lo decís, son múltiples sentidos que se van potenciando, que tienen distintas significaciones, pero que aportan a una misma lucha. El primero que me surge tiene que ver con cerrar el paso a toda forma de negacionismo, que aquellos estados, que aquellos criminales que desde la administración de sus estados y conformando organizaciones paraestatales osen continuar con este tipo de políticas, que sepan que los pueblos del mundo no olvidan, que sepan que hay pueblos en el mundo que continúan las luchas, incluso a 106 años de haber ocurrido los acontecimientos que se conmemoran. Me parece que ese es un mensaje fuerte, cerrar el paso a cualquier forma de negacionismo, porque bien sabemos, vos sos un especialista en la materia, que todo proyecto genocida está concebido también en función de ser negado, digamos. El negacionismo es una de las etapas del proceso genocida, digamos. El proceso genocida se lleva adelante y a la par se está negando. Lo tenemos como ejemplo más que claro y nítido lo que sucedió aquí con la dictadura cívico-militar en la República Argentina. A la par que se estaban cometiendo los hechos de terrorismo de Estado, que luego se encuadraron bajo esta categoría absolutamente poderosa desde lo jurídico, desde lo sociológico. A la par que se estaban cometiendo los hechos, se estaban negando.
Entonces me parece que uno de los elementos centrales que da sentido a la lucha a tanto tiempo y a tanta distancia es cerrar paso al negacionismo. Digo, me parece, en función de estos múltiples significados, muy importante. ¿Y cuál, perdón, Gabriel, serían las formas de evitar este negacionismo o darle un nuevo significado o mantener la memoria, ¿no? En este contexto, quiero decir, ¿no? En el contexto de pandemia, donde estamos todos, digamos, donde la calle no es nuestra en este momento. Sí, es un limitante, claro, sí es un limitante creo que estrictamente coyuntural. No fue así en el pasado y no será en el futuro, digamos. Hoy por hoy, si tomamos la particularidad del genocidio armenio, el recuerdo, la conmemoración, las actividades se están haciendo en forma virtual, se están haciendo también en algunos casos presenciales, con una presencialidad cuidada, y en los distintos ámbitos que habitualmente se ocupaban, digamos, también las plazas públicas. En este momento hay una actividad de los jóvenes de la comunidad armenia que está comenzando a las 2 de la tarde, que, bueno, no casualmente toma la iniciativa de los organismos de derechos humanos del último 24 de marzo, y también se están plantando árboles en la Plaza Armenia, pero también han habido y continuarán en el transcurso de esta semana actividades en el ámbito académico, también adaptándose a las formas. Hay misas, digamos, que son otra de las formas en que el pueblo armenio conmemora a sus víctimas. Bueno, hay artículos periodísticos. El espacio público, no físico, pero sí público en general, se ocupa en esta coyuntura, y digamos, y no va a haber ningún inconveniente en volver a hacerlo cuando podamos superar este tránsito tan amargo que nos toca atravesar con esta pandemia, ¿no? Totalmente. Gabriel, quienes hemos tenido el orgullo y el placer de ser alumnos tuyos, hemos podido llegar a aproximaciones y abordajes distintos de la cuestión del genocidio armenio y de tratar de entenderlo en la geopolítica mundial. Hoy que en Estados Unidos hay una crisis y que el imperialismo parece querer volver sus garras y su mirada sobre América Latina, ¿por qué es importante darle a este enfoque de comprensión del genocidio armenio una situación que trascienda la cuestión étnica, religiosa, nacional, que sin lugar a dudas la tuvo, pero que tiene que ver con la geopolítica del mundo? Digamos, ¿por qué pensarlo en términos de imperialismo, de intervenciones extranjeras? Es clave, Oli, lo que vos estás planteando es clave, porque es cierto que hay una perspectiva muy difundida, aún en el seno del pueblo armenio, de concebir lo ocurrido por esos años en el Imperio Otomano y luego ya en la República de Turquía, luego de que el Imperio Otomano cae. Este es un periodo que se focaliza entre 1915 y 1923, digamos, el periodo que se categoriza como la etapa del genocidio armenio. Pero es muy importante lo que vos decís, en el sentido de que la dominación turco-otomana sobre el pueblo armenio tuvo 4 siglos de existencia. Los turcos otomanos dominaron las regiones habitadas mayoritariamente por armenios allá por 1516-1517, y sin embargo el genocidio se concibe justamente en esta etapa histórica, e indefectiblemente tiene que ver justamente con la maduración del sistema capitalista, con el despliegue imperialista en la región, con la reclusión de las clases dominantes turcas en función de llevar a cabo un proyecto de nacionalismo extremo, fundado, digamos, en un ultranacionalismo que por otra parte utilizó el panislamismo, digamos, para cohesionar a sus masas, y por supuesto, digamos, en función del repliegue que venía sufriendo a partir de la avanzada imperial. Avanzada imperial, básicamente británica y francesa, que finalmente logra someter a ese nacionalismo turco, lo recluye en su Estado nacional, pero lo condiciona, digamos. Por ahí son categorías que merecerían un desarrollo de más tiempo, pero siendo conciso, claramente no es casual que el genocidio se haya dado sobre el fin del Imperio Otomano y en la etapa imperialista del capitalismo. Hay factores externos, hay condiciones externas que también coayudaron, como también lo tenemos aquí en Argentina. Uno no puede entender el genocidio en Argentina exclusivamente por lo que ocurrió en nuestro país.
uno tiene que ampliar la mirada, esa mirada geopolítica a la cual vos haces referencia, las dictaduras del Cono Sur, el contexto de la Guerra Fría y cómo las dictaduras fueron funcionales al alineamiento con el Estado, básicamente con el principal Estado imperialista, que es Estados Unidos, ¿no? Totalmente. Me parece que creo que ese paralelismo bien vale realizarlo. Y justamente la última pregunta que se me ocurre, tiene que ver con otra de tus tareas, que es ser parte de la Cátedra de Estudios Palestinos, digamos, es decir, ¿por qué hoy que notamos, advertimos, leemos, estudiamos las acciones genocidas del gobierno y el Estado de Israel sobre la población palestina, digamos, es decir, qué línea de interpretación única o coadyuvante podemos llevar hacia la realidad palestina hoy, y 105 años antes el pueblo armenio y la Shoah contra el pueblo judío europeo en el medio, digamos, ¿qué línea podemos trazar? Son preguntas muy interesantes, Oli, pero no estamos compartiendo la clase que tanto nos gusta. Y creo que va a ser muy difícil poder condensar esa respuesta en poco tiempo, pero claramente, digamos, es contemporánea la tragedia del pueblo armenio con el inicio del proceso de colonización sionista en Palestina y con finalmente el emplazamiento del mandato británico en Palestina, que va a sentar las bases de lo que hoy es el Estado de Israel. 1917, Declaración Balfour. 1917 comienza el mandato de hecho británico sobre Palestina. En 1917 están ocurriendo las matanzas sobre el pueblo armenio. Y la colonización sionista se da justamente porque hay ya persecuciones manifiestas que ya se venían desarrollando en las décadas anteriores, que conforman la llamada cuestión judía, entre comillas, una cuestión de los europeos racistas que definieron estados nacionales excluyentes hacia las comunidades judías. Entonces digo, hay muchos puntos en comunicación, bueno, muchos factores, muchos proyectos. Lamentablemente, en el paralelismo al cual estás haciendo referencia, las víctimas claramente han sido los armenios, las víctimas claramente hoy son los palestinos, y las víctimas han sido las comunidades judías en Europa Oriental, en Europa Central, pero lamentablemente hoy también los victimarios son quienes pretenden ser representantes de aquellas víctimas judías de la Shoah. Digamos, es muy complejo, pero esto se ha dado en estos términos, pero claramente sí hay vasos comunicantes entre todos estos procesos históricos, pero también parte de que nosotros concebimos la historia de esa manera, ¿no? Hay quienes hacen un esfuerzo para disociar lo que efectivamente está plenamente interrelacionado. Y recordando un poco, o viniendo un poco más acá en el tiempo, con este tema de los pueblos, ¿no? De lo que ocurre con los pueblos, recordaba a la gente, o la población de Artsaj, donde quemaron, rompieron todo para poder irse y para que no se quedaran con nada quienes vinieran, ¿no? Esto estamos hablando de 2020. ¿Cómo está hoy esa población? ¿Cómo está hoy esos pueblos que se han tenido que ir porque contra su voluntad de alguna manera, ¿no? Sí, es como una continuidad histórica de lo ocurrido hace 106 años, lo que ha ocurrido en la guerra de Artsaj. Esos pueblos hoy en día, y también es una constante, independientemente de nuestra perspectiva política, de nuestras simpatías y formaciones ideológicas, la intervención de Rusia, esto es absolutamente objetivo, de esta Rusia actual, como lo fue históricamente de la Rusia soviética, es fundamental para la persistencia del pueblo armenio en la región. Esto ha quedado demostrado una vez más. Esa población de Artsaj a la cual haces referencia estuvo regresando en estos meses a su tierra, a su territorio, justamente porque hay una fuerza desplegada de Rusia de más de 2.000 hombres que está asegurando el armisticio, aunque hay algún que otro incidente en los últimos días, y le permite a esta población armenia regresar a un territorio que está en disputa con la República de Azerbaiyán que ha azuzado la guerra justamente de la mano de su aliado fundamental, que es Turquía. Digamos, es como un episodio en continuo.
El pueblo armenio tuvo paz en todo este siglo XX, que concluyó hace 2 décadas, porque vivió en el seno de la familia de los pueblos soviéticos. Esto también, más allá de nuestras valoraciones que las tenemos, creo que cualquiera lo puede reconocer objetivamente. Total. En el seno de los pueblos soviéticos, el pueblo armenio convivió con el pueblo azerí y no estuvo en riesgo su continuidad nacional. Antes y después de esa experiencia histórica ha estado y lamentablemente está en riesgo su continuidad nacional, y su aliado estratégico sigue siendo Rusia. Gabriel Sivinian, sociólogo, docente, especialista en estos temas, integrante de la Unión Cultural Armenia. Muchísimas gracias por esta comunicación con Aligar Mi Amor. Muchas gracias a vos, Soria, a los compañeros por el espacio brindado y a disposición para cuando ustedes lo consideren necesario. Muchas gracias. Era entonces... Entrevistas. Aligar Mi Amor, el programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Les quería comentar que el 30 de abril las madres cumplen 44 años de lucha, ¿no? Por supuesto, ellas proponen a todos que cuelguen en los balcones, veredas, puertas una bandera de las madres y otra bandera argentina, juntas, para recordar que en 1977 un pequeño grupo salió a la calle para reclamar por la vida de sus hijas e hijos y que todo el mundo recuerde, ese es el objetivo. Las madres decretaron el 30 de abril Día del Amor Maternal y también nos invitan a pintar en las veredas, murales o donde nos guste. Que el 30 de abril amanezca cubierto de banderas argentinas y de las madres, ese es el objetivo. Y también saludamos a la familia de Porota, Mercedes de Meroño, que se fue este 21 de abril. También ella era una de las madres que había pasado 2 veces por la tortura y el horror. Nos fuimos. Nos estamos yendo. Muchas gracias a todos. Hasta el próximo sábado a partir de las 12 aquí en Aligar Mi Amor. Somos la Liga. Un abrazo nuevamente a Gonzalo Beikveder. Vamos. Abrazo, Gonzalo. Fuerte. Que la semana que viene vamos a estar todos celebrando. Abrazos. Gracias a todos. Comunicate con Radio Rebelde